Hoy está con nosotros César Hildebrand, escritor y periodista de reconocida y muy meritoria trayectoria, y a quien no es necesario pues, presentar formalmente, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce, de modo que sencillamente le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y quiero iniciar esta conversación recordando lo siguiente. Hace años, alrededor de 20, cuando yo estuve en Cable Mágico Cultural, en el canal 14, ¿no? Recuerdo que un día anuncié en un programa que próximamente me iba a ocupar de la patrona de la televisión, ¿no? Entonces recuerdo pues que la gente pensó inmediatamente pues que la televisión que todos conocemos, ¿no? Que es esa transmisión a distancia de imágenes mediante ondas hertzianas, era la televisión a la que yo me estaba refiriendo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, fíjate, tiene una patrona, ¿no? Así pues como la ciudad también tiene otra patrona, en fin, va a ser interesante. Pero luego yo les aclaré, pues más adelante, que no me refería a esa patrona, ¿no? Sino a otra patrona que por supuesto ya desconocían. Claro, yo conté esto inicialmente para demostrar que la gente estaba tan imbuida de televisión, la televisión había entrado tanto en este país, que no podían pensar sino en esa televisión, en la televisión de la caja boba, ¿no? Pero no se les imaginaban que podía haber otra televisión. Bueno, entonces sencillamente les expliqué pues, que había que fijarse en la etimología, ¿no? Que era la visión a distancia, y que yo me estaba refiriendo a algunas iluminadas, algunas mujeres místicas, ¿no? Que tenían esta facultad incomún, ¿no? De ver cosas a distancia y como si hubieran estado en el lugar de la ocurrencia sin estarlo, ¿no? O sea, podían pues estar a miles de kilómetros y sin embargo después referían exactamente lo que había pasado, pero no habían estado ahí, ¿no? Entonces habían televisado los acontecimientos, ¿no? Bueno, entonces claro, yo conté esto porque dije, ahora solamente la televisión en la que todo el mundo piensa es la televisión pues, que todos conocemos. Yo creo que la televisión aquí, tú después me dirás qué opinas, tuvo la gran facilidad de estar en la casa, cosa que no tuvo el cine nunca, porque había que ir a un local. Pero en la casa tenías la televisión ahí, inicialmente tú recuerdas pues estaba en el comedor la televisión, entonces ya para comenzar interrumpió la sobremesa o la anuló, ¿no? Y luego, bueno, se mudó de lugar, estuvo en el hall, en la sala de recibo, en fin. Llegó al baño, creo. Claro. Para ser coherente. Para ser coherente. Pero esta ya presencia del televidente, de lo que Sartori llama pues el homo videns, en realidad es el homo televidens, ¿no? Fue cada vez más creciente, entonces sencillamente pues se posesionó ya de esta intimidad hogareña y la desplazó completamente, ¿no? Creo que toda nueva innovación tiene una serie también de inconvenientes, no solamente son conveniencias las que trae, ¿no? Última vez que estuvo acá el filósofo y el científico Mario Bunge, en una conversación muy breve que tuve con él, él insistía en eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los males que también ha traído la computadora, ¿no? No solamente son bienes, pues, ¿no? Entonces recuerdo que dio una conferencia sobre eso, sobre la computación, y entonces enumeró pues los inconvenientes también de eso. Él decía, ¿no? Imagínense ustedes, para mí, viéndolo con ojos científicos, este mono desnudo que es el hombre, ¿no? Que es una cuestión pues completamente primitiva, está frente al invento más extraordinario del siglo XX. Entonces es absolutamente incongruente que este hombre primitivo esté frente a ese invento, ¿no? Pero es así, pues le decía yo, bueno, no hay nada que hacer, pues. Entonces, la primera cuestión que quiero poner sobre el tapete es cuáles son las consecuencias o qué repercusiones ves tú desde el advenimiento de la televisión entre nosotros, poco más o menos, si no estoy mal informado, en el año 58 me parece que ya... La comercial, la 57 fue la nacional, justamente con este canal. Claro. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa propagación?
A nivel educativo y cultural, con el paso del tiempo, devastadoras. Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido la masa crítica de inteligencia en el Perú, se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa sin lugar a dudas es la televisión y los paradigmas que vende, que produce, que recrea. Y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie, ¿no? O sea, si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set y con un par de garrotes, por si acaso. Si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera. Yo la veo mal. Yo he estado en la televisión mucho tiempo y nunca la he visto peor, la televisión comercial, que hoy. Nunca. Nunca más bruta, nunca más ignorante, nunca más sin horizontes, nunca más sin audacia, ¿no? Alguna. Ahora, dicen que hacen lo que le gusta a la gente, pero el círculo es vicioso, pues. Si la gente no tiene otros menúes, si la gente no tiene otras alternativas, pues hombre, escoge. Pero sí es cierto que si la televisión está así es porque hay una democracia de tumulto, ¿no? De muchedumbre, en algunos casos de oclocracia, sí, ¿por qué no? Esa gente produce también esa televisión. La pregunta es, ¿el Perú se merece otra televisión? No puedo responder eso, porque no me atrevería. No sé si tú tienes la respuesta, pero... Bueno, pero una vez yo recuerdo, cuando estaba en Cable Mágico Cultural, la televisión comenzó a admitir a los llamados cómicos ambulantes, ¿no? Y una de las personas del canal estaba horrorizada frente a esa admisión, ¿no? Y yo defendía a los cómicos ambulantes, porque dije, bueno, ¿y qué más quieren ellos? Si los traen, los llaman, ellos no han venido aquí, han tocado la puerta. Entonces, han visto la coyuntura, pero los directivos del canal, no los cómicos ambulantes, porque ellos no podrían imponer nada. Y entonces han dicho, bueno, esto es lo que necesitamos, este tipo, digamos, de contenido, entre comillas, eso es lo que necesitamos. Exacto. Entonces, el asunto... Porque es un asunto de rating, Marco Aurelio. Este programa, que es muy bueno, que es magnífico, acepté porque rechazo muchas invitaciones y acepté esta porque es este programa. Pero este programa, pues, en términos de rating, es poco significativo. Sí. Y eso es todo un síntoma. Eso es todo un test del Perú, ¿no? Y yo he estado en la televisión comercial y te puedo decir que el gran problema precisamente es la presión publicitaria, el rating, la dictadura del rating. En realidad, la televisión es un montón de espacios que lo que venden es la publicidad. La protagonista es la publicidad y los intervalos son los espacios. ¿Con qué los llenas? Con aquello que puede precisamente producir, en fin, atractivo, magnetismo, estupor, sobre todo, lo último, ¿no? Y eso se ha ido degradando a un punto tal en que ya no es suficiente la violencia ni la muerte, sino el detalle de la muerte, una especie de pornografía de la muerte, ¿no? De qué tamaño era la herida, por dónde salió la bala, qué orificio es, cuántos fueron, etcétera, etcétera. Y no sé a dónde vamos a llegar, porque esto no tiene límites, evidentemente. Y como no hay capacidad autocrítica alguna, el horizonte es infinito para esto. Claro, pero ahí viene el asunto que ya otra vez se ha debatido, de la autorregulación, ¿no? O, claro, yo aquí, y más de una vez, conversando con Fernando Vivas, que defiende la autorregulación, él me decía que era la única salida, ¿no? Entonces yo le recordaba
que cuando Herbert Marcuse estuvo en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en la época de los 60, ¿no? La protesta juvenil y todo lo que tú conoces, le preguntaron también eso. Oiga usted, ¿qué hacer con los medios de comunicación masiva? ¿Qué hacer? Hay que intervenirlos, pues. Yo a los 3 meses comienzo a cambiar la mentalidad de California. Mientras que se diga y se hable, no se puede hacer nada, pues. Entonces esa es una medida drástica, ¿no? Bueno, acá se asustan, ¿no? Entonces te dicen pues cualquier cosa, ¿no? Pero no es necesario intervenir, basta apelar al artículo constitucional que dice que los medios de comunicación deben contribuir a la educación y la cultura. Lo dice la Constitución del 93, ¿eh? Estoy hablando de la fujimorista, la impuesta, la dictatorial. Ya no te digo la del 79. Así que la Constitución. Pero la Constitución, como tú sabes, es un libro humorístico en el Perú. Claro. La pudo haber escrito Sofocleto. Es para matarse de risa la Constitución. Vamos a hacer acá una primera pausa y ya retornaremos. Televidente que ahora se dice víctima o dicen que es víctima de una serie de males ocasionados por la televisión, es un resultado de una televisión que adviene a mediados de la década de 1980, o un poco más adelante, pero no muy adelante, ¿no? O sea, antes de esa época no había ese tipo de televidente. El televidente que surge después es un televidente que ya está de suyo alterado o ya busca ciertas cosas, como por ejemplo el que probó drogas y entonces quiere seguir probando y quiere seguir experimentando y quiere seguir hundiéndose, ¿no? Entonces, pero no es un inicio. No sé si está de acuerdo entre esta primera etapa, llamémoslo así, del año 50 y tantos al 80 y tantos, y luego otra etapa ya deletérea. Sí, sí, básicamente estoy de acuerdo. Si recordamos la televisión en blanco y negro, por ejemplo, hombre, produce una especie de melancolía dulce, ¿no? Recordar a Pablo de Malengoita, a Pepe Ludmil, al propio Humberto Martínez Morosini, digamos, auroral, entre comillas. Sí, pues hacían televisión blanca, a eso le llamaban televisión blanca. El concurso Helen Curtis pregunta por 64.000 soles, ¿no? Esta es su vida. Hombre, programas donde, por ejemplo, Juan Gonzalo Rose hizo de guionista en Esta es su vida. Sí. Nada menos. Nada menos. Juan Gonzalo Rose. Imagínate Juan Gonzalo Rose tocándole la puerta ahora a Canal 2. Lo matan. Lo matan por intruso. Sí, era una televisión blanca, era una televisión casta y era un público distinto. Sin lugar a dudas. Algo pasa en los 80, tú dices que es un fenómeno más o menos mundial, yo también lo creo. Coincide con la brutalización de una ola neoliberal que empieza con Reagan y con la Thatcher y que, en fin, empodera a una serie de círculos y de gentes que antes simplemente no habrían tenido ninguna relevancia. Me refiero al nivel mediático, ¿no? Claro. Les concede una autoridad que no tiene que ver con la meritocracia, sino con la imposición del mercado. La televisión norteamericana, por ejemplo, en esa época empieza a limpiarse de toda disidencia, empieza. Desde luego que hay todavía gente que piensa distinto, pero la gran limpieza empieza en esa época. Lo mismo pasa en Europa y en el Perú igual. Y efectivamente hay una necesidad mundial de que la gente esté menos informada, de que la gente sea menos lúcida, de que la gente tenga menos capacidad crítica. Es una necesidad mundial. El capitalismo con hipercríticos no funciona. Con críticos funciona a medias. El capitalismo necesita anuencia, necesita resignación y necesita mucha distracción. El crítico de televisión, Fernando Vivas, dice, y lo dijo aquí en este programa, y lo dice en su libro sobre la historia de la televisión peruana, dice, la figura más importante de la televisión del Perú en los últimos 50 años es Genaro Delgado Parker,
Cuando dijo esto, yo le manifesté que esa era una afirmación estremecedora y estupefaciente. Sí, me dijo, seguramente te puede estremecer y te puede dejar estupefacto, pero los hechos son los hechos y el hecho es ese. Ahora yo digo, mi vida es una persona pues inteligente, culta, ¿no? ¿Y cómo puede haber llegado a decir eso? Bueno, es su derecho opinar como opina, pero no puedes dejar de pensar que Fernando Vivas es un funcionario muy importante del diario El Comercio, un escritor, editorialista, columnista, reportero, en fin, casi multioficios en el diario El Comercio, que es propietario del canal comercial más importante, que es América Televisión. Entonces ahí hay también una filtración de intereses, ¿no? En su discurso un poco contaminado hay una filtración de intereses, sin lugar a dudas. Bueno, ahora, que diga que Genaro Delgado Parker fue el hombre más importante de la televisión, bueno, entonces habría que decir que la televisión que padecemos ahora también es producto de esta especie de sí campeador, de este fundador que es Genaro Delgado Parker, ¿no? Porque te das cuenta que es una frase contradictoria. Si dices que ha sido el hombre más importante de los 50 años, entonces es la mitad responsable de lo que está sucediendo ahora. Porque claro, el legado del señor Delgado Parker, entre otras cosas, es Risas y Salsas, que fue el programa que hizo del humor la pacotilla que es ahora en la televisión. La gran hazaña de Genaro fue que durante 20 años tuvo el programa de más alto rating con el menor costo posible, que se llamaba Risas y Salsas. Pero claro, el asesinato de Chaplin estaba implícito en ese humor, ¿no? El asesinato de toda ironía, de toda fineza y de todo humorismo real estaba implícito en ese programa. Entonces al señor Vivas también habría que recordarle eso, ¿no? No, pero me parece a mí que es una comparación forzada, porque traer a colación a Chaplin, ¿no? Y compararlo pues con una producción como Risas y Salsas, ¿no? Es demasiado violento, ¿no? Claro, pero justamente quiero ser violento para que la gente entienda que el humor no estaba pues en Risas y Salsas, estaba, en fin, la parodia grotesca, la caricatura gruesa, la chabacanería, sí. Sí, no, pero digamos, te comienzan a hollar la trocha, digamos, del facilismo, que es una de las características de la llamada posmodernidad y de la era digital y de la sociedad informática. El problema de esta nueva etapa es que tenemos cuatro ismos, ¿no? En primer lugar, tenemos el inmediatismo, ¿no? En segundo lugar, tenemos el fragmentarismo. En tercer lugar, tenemos el superficialismo, ¿no? Y luego tenemos el facilismo. O sea, estos son cuatro ismos que están en todo y que están despotenciando al ser humano porque dependen, ¿no?, de la multiplicación de prótesis, o sea, de adiciones. Entonces ahora tú no podrías concebir a un ser humano común y corriente sin la cantidad de prótesis que cualquier ser humano tiene, comenzando pues por el celular y 20 cosas más, ¿no es cierto? Si tú le quitas todo eso, entonces lo dejas desprotegido completamente, no sabría qué hacer. Cada adición es una pérdida de alguna facultad o una disminución de esa facultad que ya no se va a usar, ¿no? Sí. Entonces, claro. Entonces, pero no hay humanismo posible ahora. Claro, pero ya eso, pero tampoco ya eso es reversible. O sea, sencillamente el asunto es así. Y bueno, yo recuerdo, seguramente también tú lo vas a recordar, que cuando se popularizó la calculadora automática, ¿no? Tú ibas a cualquier cambista, y digamos que el dólar estaba a 3 soles, y le decían, dame $10. No podía ser ya mental. Ese es el problema, ¿no es cierto? O sea, no, si tú ves aquí que apretando esto, que jalando esto, ya te evitas, ¿no?, el esfuerzo, o el pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces comienza a lastrarse. Sí, pero digamos que podrías pensar que evitarte
labores menores, como multiplicar o sumar, eso te daría tiempo para pensar en cosas mayores, pero no sucede eso. No, pues. Es que no usas la calculadora para no pensar en cosas, y tampoco piensas en cosas mayores. El problema es fundamentalmente la frivolización de la agenda, ¿no? No, pero... Este antropoceno, que ya se llama así, esta era espantosa en donde el hombre destruye el planeta y no hace nada básico para evitarlo, da una idea de que la estupidización humana, y ese es un tema recurrente en ti, es universal, absolutamente universal, y que tiene que ver muchísimo con una clase política que no está a la altura de los desafíos y que probablemente ha sido producida por las corporaciones precisamente por eso, porque no está a la altura de los desafíos. Le debe mucho más a la British Petroleum que al futuro, por ejemplo, la clase política inglesa. El fracaso de las COPs, este nuevo fracaso de la COP París, que está dando mediocridades, que está dando, en fin, generalidades, consejos de perogrullo, otra vez, compromisos que no se cumplen, etcétera, etcétera, tiene una idea de lo suicida que es el ser humano. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Advienen 4 ismos, ¿no? Que son, los 4 son peligrosísimos, ¿no? El inmediatismo, el fragmentarismo, el facilismo y el superficialismo, ¿no? Entonces ahora hay toda una delegación de capacidades y de facultades que ya no hay que hacer porque están los aparatos y los adminículos que hacen lo que ya la gente no quiere hacer o que ya no puede hacer o que no quiere aprender a hacer, etcétera, ¿no? Ahora, me parece ilusorio querer revertir esta tendencia, ¿no? Pero visto así, desde el punto de vista puramente intelectual y objetivo, ¿qué se podría hacer si es que se puede hacer algo? Pero ¿tú no crees que eso que estás describiendo es parte de una política global trazada premeditadamente para que precisamente la gente no se ocupe de lo importante? Bueno, pero eso supondría que hay ahí un genio maléfico. No. Puede haber perfectamente una concertación de intereses en la aldea global. Esto es muchísimo más factible que antes, ¿no? Antes... No, pero para eso necesitas una persona inteligente. Pues pero es que hay. Es claro. Que hay, evidentemente, en Chicago se han creado políticas que después Kissinger ejecuta y los think tanks de los conservadores han sido a nivel universitario primero importantísimos y luego a nivel de implementación política decisivos en Estados Unidos y en América Latina como consecuencia. Yo sí creo que hay no una conspiración diabólica, pero sí una concertación muy armónica, casi musical, de intereses mundiales para que la gente sea lo que tú describes, la gente de los pulgares móviles, la gente que va a llegar a ser simplemente pulgares, sus pulgares. Yo he visto escenas espantosas, ¿no? 2 novios en un restaurante, cada uno ejerciendo sus pulgares sobre determinadas teclas de sus respectivos y sendos teléfonos inteligentes, donde lo único inteligente ahí era el teléfono, evidentemente. Claro. Media hora cada uno en su soledad tecnológica, en sí mismado, en su nadería, evidentemente. Y eso te dice mucho, pero claro, la pregunta es, ¿a quién le interesa tanto eso? ¿Por qué se fomenta tanto eso? ¿Por qué si no tienes un smartphone estás fuera de la competencia? ¿Por qué te exigen tanto eso? ¿Por qué te acosan tanto? Hay un interés, pues, Marco Aurelio. El asunto es que tú a veces piensas de modo tan abstracto, tan sólidamente abstracto y tan elocuentemente abstracto, que te olvidas de que hay un contexto social y político. Y hay intereses de por medio. Esto no es gratis. Este mundo que vivimos, de espaldas a lo verde,
El mariscal Benavides sigue mandando acá, evidentemente. Y eso es lo que hay que romper. La democracia, efectivamente, en muchos países es un espejismo quinquenal, en donde nos hacemos la ilusión de que votamos. Al final de cuentas, no importa por quién votes, al final gana quien pone el dinero, a quien le debes, ¿no? Pero también hay otro argumento relacionado con las características de nuestra especie. Y por esas características es muy difícil que la democracia triunfe, no acá, en cualquier parte. ¿A qué me refiero? Nuestra especie es jerárquica y territorial. Bueno, toda especie jerárquica y territorial no es igualitaria. La democracia es igualitaria. Entonces es imposible que, digamos, en una especie que es... Lo único que le es normal a nuestra especie, desde el punto de vista evolutivo, es mandar o someterse. Pero sentirse igual a los demás o decir todos vamos a ser hermanos, eso puede hacerlo, ¿no? Pero demanda tal esfuerzo y el ser humano ha tenido tanta repugnancia siempre a esforzarse y a responsabilizarse que entonces prefiere lo otro, ¿no? Entonces recuerdo... Claro, bueno, ese fue el sueño del socialismo real, ¿no? Claro. Y miren en qué terminó. Claro. La igualdad convertida en una ploma dictadura de unos cuantos. Sí, pues, pero de lo otro también salimos a un callejón sin salida. No, mejor dicho, nos quedamos ahí, porque yo no veo cómo así, mientras que haya esto que tú has indicado con... Solo algo nos puede salvar al final, Marco Aurelio, y es que la extinción va a producir, no en esta generación ni en la próxima, en 100 años, tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo, que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie, ¿no? Al final fue Robespierre el que impuso los derechos humanos, el terror. El terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos, ¿no? En la Europa democrática. Bueno, pero fue el terror, fue la guillotina. Bueno, el terror a la extinción, cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar, cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plancton, que eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que prevén los científicos, cuando el dióxido de carbono empiece a embrutecer aún más a la gente, ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad que se deshará de esta clase política absolutamente impresentable a nivel mundial y creará liderazgos de emergencia que son los únicos que nos pueden salvar. Al final esa es, fíjate, la esperanza verde en la que uno puede sostener la existencia. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Porque de otra manera abandonamos el barco y nos dedicamos al periodismo, ¿no? Borges decía que no hay nada más difícil que el periodismo, porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes. Claro. ¿No? Claro. Cosa que es absurdo, ¿no? No pasan todos los días cosas importantes. Todos los días pasan estupideces. Borges tenía en eso mucha conciencia de lo que podía valer o no algo de su propia producción. Hay una anécdota que él mismo ha referido. Tú sabes que su primer libro de poemas se titula Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires. Claro, y entonces llevó, porque él trabajaba en una revista por entonces, y entonces se presentó pues con 200 ejemplares, ¿no? Del Fervor de Buenos Aires. Y el director le dijo, pero ¿qué cosa quiere? ¿Que vamos a vender nosotros aquí a través de la revista? No, de ninguna manera, dijo Borges. Yo he traído todo esto porque quiero que haya un pequeño concurso para regalar esto a los ganadores, ¿no? Pero no, ni loco que estuvieron. Porque he sido ya lo suficientemente loco para publicar esto. O sea, en esa época él dice, no existía el fenómeno del bestseller.
Entonces una persona que hacía una edición de 300 ejemplares se quedaba con 200, pues no, porque Claro. no, sencillamente eso no era ningún éxito. Qué chismoso era Borges, ¿no? Ah, bueno. Entonces leí las conversaciones con Bioy Casares. Sí, extensísimas. Qué maravilla, ¿no? Sí, así es, así es. Pero es una fuente de chismografía intelectual, literaria y no literaria. Chismografía bonaerense, porteña, ¿no? No, y aparece ahí un Borges, que tú recordarás, aparece un Borges que no aparece en otras partes, y es un Borges del chiste grueso. Del chiste grueso. Sí, de conventillo. De conventillo, ¿no? Exactamente. Sí, 2 o 3 ejemplos, ¿no? Me resultaron muy simpáticos. Es decir, chistes buenos, ¿eh? Sí. Pero que no te los imaginas en Borges. Sí, porque, bueno, que tenía una apariencia muchísimo más sofisticada, claro. contenida y refinada, ¿no? Claro, claro. Sí, yo lo entrevisté una vez y no olvidaré que me cogió de la mano así ciego, a ciegas, guiado por la Kodama, y me dijo, usted es el periodista de Careta, César Hildebrand, ¿no? Y yo dije, sí, Jorge Luis, soy yo. Ah, entonces me empezó a hablar de qué cosa era Hildebrand y qué diablo significaba y cómo estaba en no sé qué saga germánica del siglo XIV y en qué se había convertido. Madre mía, 5 minutos ahí. Hacía alardes. Ajá, claro. Hacía alardes. Bueno, pero era un tipo exquisito. Claro. No, y además ese tipo de ser humano sale pues una vez cada 500 años, ¿no? Y también esa es otra rareza, ¿no? Pero te das cuenta la frecuencia de talento del siglo pasado con respecto de este siglo. O sea, ¿cómo es que hemos perdido masa crítica? Bueno, todavía no tenemos una perspectiva o una retrospectiva suficiente, ¿no? Porque, sí, no, claro, pero 15 años es poco. No, me refiero al siglo pasado y al siglo XXI, tal como lo consideran historiadores como Eric Bosman, ¿no? Que dice que el siglo XX termina en 1989 en realidad, claro. ¿no? Y que el siglo XXI empieza el 89. Entonces tenemos un poquito de más años. No, me refería, en resumen, al poco talento que veo ahora, ¿no? En relación a, en fin, compara lo que se produce ahora con el boom. No, pero entre nosotros también, César, compara tú a la generación del 900, ¿no es cierto? Wow. Y esa gente no ha tenido... Compara nada más que a Sánchez con Cotillo. Y sal corriendo, ¿no? Ah, claro. Sal corriendo, hay que salir corriendo. Claro. Wow. Sí. Cómo nos hemos empobrecido. Y eso es bueno que el Perú y la gente lo acepte, lo tenga como conciencia, lo que nos hemos empobrecido culturalmente, lo poco que somos culturalmente. Hay líderes que dicen teníanos, habíanos. Dios mío, ¿qué es esto? Fraseoclastas, ¿no? Fraseoclastas. Destructores del idioma. Pues. Sí, idiomicidas. Sí, terrible, ¿no? No, y además, para usar una palabra que le gustaba a Ángel Rosenblatt, ¿no? El famoso lingüista maestro de Marta Hildebrand. Venezolano. ¿No? Sí, venezolano, ¿no? Vericidas. Los vericidios están a la orden pues en el campo de la política y todos los días vemos a vericidas y se cometen vericidios y nadie dice nada. Y otro detalle acerca de esto, con eso terminamos porque desgraciadamente ya se vence el tiempo. Has notado, creo que lo dije en algún artículo, que en ninguno de los idiomas importantes hay el antónimo de mentir. En todos hay siempre un verbo para no decir la verdad. No necesito, pero para decirla, ¿no? Un amigo sugirió veracear, de veraz, ¿no? Pero bueno, ¿no? Otro dijo ortologar, ¿no? Tampoco, pues no, ninguno. Entonces, la pregunta es ¿por qué en ningún idioma, ¿no? Entonces yo me pregunto, digo, bueno, es que la verdad les es tan ajena que ni siquiera se les ha ocurrido pues un verbo para decirla, ¿no? Que es algo, una comprobación también muy incomodante. Es una excelente observación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a César Hildebrand por su valiosa colaboración en este programa, se lo agradecemos muy sinceramente. Gracias a ti. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.